compañeros y yo tenemos el gusto de enseñarles algunos ejemplos sobre la energía mecánica y las aplicaciones de las leyes de Newton en la vida cotidiana. Gracias. Energía mecánica. La energía mecánica se puede definir como la forma de energía que se puede transformar en el trabajo mecánico de modo directo mediante un dispositivo mecánico, como una turbina ideal. Las formas familiares de la energía mecánica son la cinética y la potencial. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando nos dejamos caer en una resbaladilla, cuanto más alta sea, más divertido resulta, pues adquirimos mayor velocidad en la bajada. Dos formas de energía participan en estos ejemplos, la potencial gravitacional y la cinética. En la parte más alta de la resbaladilla, la niña todavía no comienza a moverse, así que tiene únicamente energía potencial. La energía potencial depende de la altura, es decir, a mayor altura, mayor energía potencial. Así que cuando la niña comience a deslizarse y a descender, el valor de la energía potencial irá disminuyendo. Si también un adulto baja por la resbaladilla, él tendría más energía potencial gravitacional. Esto lo podemos reconocer al observar las marcas que dejan en la tierra al terminar su recorrido, tanto la niña como el adulto. ¿Por qué el adulto tiene más energía potencial? La energía potencial gravitacional del adulto es mayor, debido a que su masa también es mayor. La energía potencial gravitacional también es directamente proporcional a la Como ejemplo de... ¿Por qué no? Se le puso la palma. ¿Para qué pare? Segundo ejemplo de energía mecánica, el sube y baja. Aplicaciones de Newton. El físico Isaac Newton formuló a mediados del siglo XXI los principios que rigen los fenómenos físicos a nivel de la física clásica, es decir, para aquellos fenómenos que conforman nuestro mundo. Primera ley de Newton o ley de la inercia. La primera ley del movimiento rebate la idea aristotélica de que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Newton expone que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme, rectilíneo, a no ser que esté obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. La primera ley de Newton, conocida también como ley de inercia, es otra forma de expresar la idea de Galileo. Todo objeto persiste en un estado de reposo o de movimiento en línea recta con rapidez constante, a menos que se apliquen fuerzas que lo obliguen a cambiar dicho estado. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors?
Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit? Que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit... Segunda ley de Newton o ley de fuerza. La segunda ley del movimiento de Newton dice: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Ejemplo de las leyes de Newton. Esa es la ley de Newton, principio de acción y reacción. Como toda acción, ocurre siempre una reacción igual o contraria. ¿Qué quiere decir? Que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto.